Desde la Alquería Creativa de la Plana de Castelló os quiero presentar la primera ecuación matemática para valorar objetivamente una obra de arte. Esta ecuación matemática se fundamenta en los siguientes criterios. Primero, en toda obra de arte existen unos valores de tipo técnico. Segundo, en toda obra de arte existen unos valores de tipo psicológico, tanto del artista como de la persona que desea adquirir esa obra de arte. Asimismo, en una obra de arte existe el valor de la firma, que viene definido en esta ecuación por una potencia de 10. Y para digamos, finalizar y rematar esta ecuación, nos encontramos que en toda obra de arte existe un valor de tipo universal que viene definido por el número phi, el número irracional, un número irracional conocido como el valor áurico o el número de oro. Este valor lo podemos encontrar en la mayoría de las creaciones humanas, tanto composiciones musicales, arquitectura, matemáticas e incluso en la propia naturaleza. Por eso es un valor fundamental para aplicarlo a esta ecuación de tipo matemático para valorar objetivamente una obra de arte. Así, esta ecuación matemática busca o pretende conseguir objetivamente el valor de algo tan subjetivo como puede ser una obra de arte. En primer lugar, he comentado antes que existen unos valores de carácter técnico, una media de un sumatorio de valores técnicos. He definido como en primer lugar 5 valores de tipo técnico y 5 valores de tipo psicológico. Se pueden obtener muchos más valores, pero de momento me he centrado solo en 5. Estos valores técnicos son la duración en el tiempo de la obra de arte, es decir, con qué materiales se ha construido esa obra de arte, o se ha diseñado, o se ha creado esa obra de arte, y qué duración tendrán en el tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, la percepción de trabajo en la obra de arte, es decir, cuánto tiempo ha invertido el artista en producir una obra de arte. Y si no el tiempo, ¿qué percepción tenemos nosotros de cuánto tiempo ha invertido en esa obra de arte? En tercer lugar, la formación y experiencia del artista. ¿Qué formación tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué bagaje lleva detrás el artista? Cuarto, ¿marca realmente esa obra de arte un estilo, una tendencia? Y quinto, el artista en cuestión tiene en museos obras, en colecciones particulares, tiene un bagaje dentro de las grandes colecciones. Dentro de esta ecuación también nos encontramos con la media del sumatorio de los valores psicológicos. Aquí he valorado tanto, digamos, la impronta psicológica del artista, la reflejada en el cuadro o en la obra de arte por parte del artista, como las necesidades psicológicas de la persona que desea adquirir esa obra de arte. Así, nos encontramos que en cualquier obra de arte, primero existen unas emociones que nos intenta transmitirnos el artista, y unas emociones que nos transmite la obra de arte. La obra de arte nos puede transmitir emociones de serenidad, nos puede transmitir emociones de dolor, de ansiedad, de placer, mil y una emoción. Después está el valor que tenemos nosotros en la percepción de esa obra de arte, o el valor de la persona que desea adquirir esa obra de arte. Es decir, ¿sería capaz de ubicar esa obra de arte en un lugar sagrado para su vida?
está también lo que he denominado el autoconcepto del artista. El artista cree en sí mismo, el artista que ha realizado la obra de arte cree en sí mismo, tiene un autoconcepto positivo o negativo de su obra. Después nos encontramos en la percepción social de ese artista, es decir, cómo es valorado ese artista a nivel de su ámbito social. Y por último, he pretendido, digamos, lo que es las expectativas o reconocimiento futuro de ese artista. He dicho que he buscado 5 factores para analizar. Se pueden encontrar muchos más, pero siempre tienen que estar equilibrados. Tienen que encontrarse los mismos factores técnicos que los psicológicos para realizar un sumatorio de esos valores y obtener su media. Una vez se ha valorado en la media de los valores técnicos de la obra de arte por la media de los valores psicológicos de la obra de arte, tanto del artista como de la persona que va a adquirirlo, se modula por el valor de la firma. El valor de la firma es un criterio con una potencia de 10. Toda obra de arte tiene un valor de firma, digamos, de 10 elevado a 1, es decir, de 10. ¿El por qué se ha utilizado el 10? El 10 es un número de origen pitagórico que representa la perfección. Y el valor de la firma de un artista se basa en ese criterio de 10. Es un criterio que en Occidente entendemos perfectamente, pero además es un número mágico relacionado con las teorías pitagóricas. Es el número por excelencia, es el número que entendemos a nivel social como la excelencia. Por ello, he aquí el valor de la firma. Toda obra de arte tiene un valor de firma 10. Cuando el artista es reconocido a nivel local, a nivel de comunidad y a nivel nacional, tiene un valor de firma de 10 al cuadrado. Cuando el reconocimiento es, aparte de nacional, en más de 3 países, el valor de reconocimiento es al cubo. Y así, cuando es en más de 10 países, es a la 4ª potencia, cuando es reconocido en todo el planeta, es a la 5ª potencia. Cuando el artista tiene un reconocimiento dentro de la historia del arte, nos planteamos un 10 a la 6ª potencia y así hasta un 10 a la 10ª potencia. Que ya en otro momento, si se quiere, se puede recurrir a la publicación que hay en ISU para ver de qué se trata realmente. Quisiera añadir que esta ecuación matemática se ha diseñado no solo para criterios de nuestro planeta, para zonas de nuestro planeta, sino esta ecuación matemática intenta tener un valor universal. Hasta tal punto que el valor de la firma, por eso os he remitido a los estudios que hay en Google y en ISU, se centra inclusive en temas planetarios y en temas de otras zonas del universo, de la galaxia, etc. Pero esa parte de ficción posible, de ficción futura, os la dejo para que lo miréis si os estáis interesados en lo que es el estudio que podéis encontrar, repito, en Google y en ISU. Así, esta ecuación matemática que he creado para valorar una obra de arte tiene uno de los factores o de los criterios que intenta hacerla universal. ¿Cuál es ese criterio y ese valor? Es el número phi, el valor áurico. Es decir, ya no solo es necesario determinar los valores técnicos de una obra de arte, ni los valores psicológicos, ni el valor de la firma, sino encontrar esa constante que convierte el arte, y además es así, en un valor universal del ser humano. Es decir, el arte es una creación específica de la especie humana.
Así, esta ecuación que he creado para valorar objetivamente una obra de arte, no solo en ella hay que determinar la media del sumatorio de los valores técnicos por la media del sumatorio de los valores psicológicos del artista y de la persona que desea adquirir la obra por el valor de la firma, sino que es modulada por la constante universal definida por el número phi, el valor áurico o el número de oro. Este número irracional lo encontramos en todas las creaciones, o en la mayoría de creaciones humanas, tanto en composiciones, en arquitectura, como también lo podemos encontrar en creaciones de la naturaleza, y también en el desarrollo de la vida. Por eso, es un número que considero fundamental para modular y darle el valor universal a esta ecuación que intenta medir objetivamente el valor de una obra de arte. Por tanto, queridos amigos, desde la alquería de la Plana de Castelló os he presentado esta ecuación matemática para valorar objetivamente una obra de arte. Una ecuación matemática que considero que puede tener un carácter universal, pero que me ha fascinado. A mí mismo me ha fascinado, porque en la alquería de la Plana de Castelló no solo produzco calabazas fascinantes, que además siguen la proporción áurica del número de oro, sino también tomates que huelen genial. Pero, desde luego, amigos, que también he creado una ecuación matemática. Sí, entre calabaza y tomates se pueden crear teorías fascinantes, ¿por qué no decirlo? Y esta ecuación, amigos, es una ecuación matemática para convertir lo subjetivo en objetivo. Y siempre es divertido, y siempre es un ejercicio mental conseguir que todo lo subjetivo se convierta en objetivo. Y además no solo eso, sino que se transforme en una ecuación que puede tener un valor universal. Hasta luego, amigos. Desde la alquería creativa de la Plana de Castelló os doy las gracias por escucharme. Salud, amigos, y mucha fuerza. Adeu.